Pueden abrir, por favor, sus Biblias a 2 Corintios. Yo sabía que iban algunos a estar en Juan. Hoy vamos a hacer una pausa en Juan y quiero que meditemos en 2 Corintios. La semana pasada estuvieron también en 2 Corintios y hoy vamos a ver algo adicional que encontramos allí en esos versículos. Como algunos de ustedes saben, esta semana pasada estuvimos en la conferencia de pastores y allí tuvimos el privilegio de asistir y vernos con muchos pastores, tanto de Estados Unidos como de otros países. Y para mí es de mucho ánimo ver reunidos a todas estas personas que están buscando llevar el evangelio de forma correcta a sus iglesias. Y cuando lo veo pienso que en realidad es un gran privilegio y es una gran responsabilidad desempeñar esta labor de compartir el evangelio. Y en nuestra iglesia tenemos igualmente un grupo de hombres que sirven en el ministerio y hoy vamos a ordenar a 2 de ellos para la obra. Sin embargo, hay algunos hombres más que están en ese proceso de ser nombrados en el futuro si Dios quiere. Les pido que estén orando por estas personas, porque con el crecimiento de la obra aquí en Comunidad de Gracia y con el deseo de plantar iglesias, es cada vez más importante que tengamos líderes que sean idóneos para apoyar el ministerio. Y mi deber como pastor hoy es hablarles a ellos, como a todos ustedes que hacen parte de esta congregación. Y quiero iniciar hablando un poco acerca de la iglesia, sus asuntos, sus funciones, pero particularmente la función de los ministros. Creo que es importante dejar en claro algunos principios, porque en estos días estamos viviendo en una terrible confusión. Hay una gran confusión en cuanto a cuál es la verdadera obra del ministro y cuál es la verdadera función de la iglesia. Así que me parece que es una prioridad que consideremos estos principios juntos y repetirlos de tanto en tanto, porque tendemos a olvidar estas verdades. Todos estamos tan inmersos en la rutina diaria, en las tareas comunes de cada día, en los problemas normales de una iglesia y de sus vidas personales, que corremos el peligro de olvidar las grandes verdades fundamentales que gobiernan la iglesia y el ministerio. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad, de tomar esta oportunidad para poder hablar de estas cosas, y quiero hacerlo analizando 2 Corintios 5. Ya Steven ha leído algunos de los versículos de este capítulo y quiero llamar la atención sobre el versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es acá donde nos vamos a parar hoy. Muy bien, y al analizar esta carta es interesante observar la cantidad de espacio que el apóstol dedica para hablar de su ministerio. En cierto sentido, dedica la totalidad de los primeros 6 capítulos e incluso parte del 7º en este asunto. Ahora bien, si observamos las otras epístolas escritas por el mismo Pablo, habla muy poco acerca de sí mismo. Él no se caracteriza por ser una persona que habla de sí mismo como muchos que no hablan sino de sí mismos. Pero Pablo casi nunca hace algún tipo de referencia personal. Pero cuando lo hace, como lo hace en 2 Corintios, es porque tiene un propósito para hacerlo. Él en estos textos habla de sí mismo porque estaba siendo criticado por las personas de afuera de la iglesia e incluso por muchos de los miembros de la iglesia allí en Corintio. Ellos estaban negando su derecho a que se llamara a sí mismo apóstol y le criticaban que no era un hombre muy elocuente al hablar. Decían la manera de hablar menospreciable, 2 Corintios 10:10. Y él se defiende. Dice, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento, 2 Corintios 11:6. Y esto es de ánimo para mí, que me equivoco constantemente, ustedes saben. Bueno, y la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué se defiende Pablo? ¿Por qué se defiende acá? ¿Por qué dedica tanto espacio a su defensa? Y la primera respuesta es porque miembros de la iglesia pueden obstaculizar el ministerio de un hombre y por eso se defiende. ¿Y a qué me refiero con eso? Estos ataques tal vez pueden ser el mayor obstáculo para un ministro, tanto así que lo pueden llevar a dejar el ministerio.
Y cuando estos ataques vienen de adentro, de los más cercanos, son más duros que los que se reciben de afuera. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. El apóstol Pablo era sensible a lo que ellos dijeran. Allá había personas que estaban haciendo comentarios muy despectivos acerca de él. Y lo acabamos de leer en un versículo. Decían de él, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Ahora, el apóstol no dice que esto le doliera ni que le hirieran esos comentarios, pero igual él estaba preocupado por esos comentarios y por eso se defiende. Es por eso que dedica estos capítulos a la defensa de su posición como apóstol, como ministro y como predicador. También, por supuesto, les desalentaba la forma en que ellos mismos se estaban comportando como iglesia. Y por eso es que él escribe la primera epístola a los Corintios, que está dedicada casi enteramente a las divisiones que se estaban dando allí entre ellos, cómo llevaban sus vidas, y le preocupaba por la manera en que ellos se comportaban, además de qué era lo que ellos decían acerca de su ministerio. Así que les escribe, y allí trata estos temas de la iglesia y los temas acerca de su ministerio. Y en 2 de Corintios, capítulos 1 al 5, se defiende porque no quería que esos comentarios obstaculizaran su trabajo. Claro que también vemos que allí no solamente eran críticas, algunos otros allí en la iglesia le daban palabras de ánimo. Y esto lo vemos en el primer capítulo de esta carta de 2 de Corintios. Y por eso Pablo allí les agradece por sus oraciones. Y les digo que no hay nada que pueda darle a los ministros tanto aliento como la lealtad de su congregación, su apoyo en el ministerio. Y él supo que estaban orando por él constantemente y haciendo todo lo que pudieran para animarlo en el ministerio. Así que hoy yo los exhorto a ustedes a animar a estos nuevos ministros. Agradézcales si ve algo especial o inusual que hacen estos hombres, porque no tiene idea de lo solitario que puede ser el ministerio en una iglesia. Yo recuerdo, yo fui pastor de una iglesia en el pasado, una iglesia en Los Ángeles, y una vez que terminaba la predicación, las personas se acercaban para criticar todo lo dicho. En otra ocasión dirigí un estudio bíblico y algunos de los asistentes fueron a los pastores, porque yo era simplemente el maestro en ese momento, a decir que todo lo que había dicho no era verdad. Yo les hablo por experiencia, pero no tengo ninguna queja con ustedes. Ustedes han sido muy especiales y les animo a que continúen siéndolo, que apoyen, que ayuden, que nutran el ministerio de los hombres que Dios ha puesto para su edificación. Porque, mis hermanos, les digo que un vaso de agua fría para un hombre que tiene sed es de mucha bendición. El ministerio puede ser un lugar muy solitario y hay muchas personas que lo que quieren hacer es desanimar a los predicadores del evangelio. Por eso le exhorto a que anime a sus ministros, agradézcales para que sigan adelante. Bueno, esto lo dejamos así. Permítame entonces pasar a otro aspecto de lo que quiero hablar hoy, y es el del ministro. ¿Qué quiero decir? ¿Qué tengo para decir al respecto? Bueno, solo quiero listar algunas de las cosas que el apóstol dice en este capítulo. Empecemos pues por su entendimiento del ministerio, Pablo se ve a sí mismo como el embajador de Cristo. Él dice allí en el versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que es consciente de su llamado. Un embajador, como cualquier embajador que tengamos en un país extranjero, es un hombre que está llamado a hacerlo. Nuestros embajadores en otros países son llamados por el presidente. Ellos no se nombran a sí mismos como embajadores. Hay que llamarlos, hay que pedirles que lo hagan. Y después de esto hay una gran responsabilidad que recae sobre ellos. Y es así lo mismo con el ministerio cristiano. Por eso un hombre que no está consciente de ser llamado por Dios y apartado por Dios para el ministerio, para esta tarea en particular, no tiene por qué estar en el ministerio en absoluto. Ahora, gracias le doy a Dios por estos hombres que Dios ha llamado en medio nuestro. Ellos han servido en la función por varios años y ahora son encomendados al ministerio. Yo los conozco personalmente.
Y sé que esto es cierto en sus vidas. De lo contrario, no estaría aquí ordenándolos. Es lo mismo que hicieron conmigo en la iglesia de Grace Community Church. Estuve allí varios años sirviendo hasta que un día fui ordenado. Y cada año soy confirmado y afirmado por los ancianos de la iglesia allí que nos envió. Y esto es lo que vamos a hacer con cada uno de ellos. Cada año vamos a confirmar el ministerio de estos hombres y de los otros que se reúnan o que se unan al liderazgo. Mis hermanos, esto es diferente a lo que sucede en otras iglesias por estos días, en donde la costumbre es que los pastores se nombren a sí mismos como pastores y que se mantengan en el ministerio, inclusive así cometan pecados que los descalifique. Continúan en el cargo porque no le dan cuentas a nadie. Yo cada vez que voy a Los Ángeles doy cuentas del ministerio. Soy responsable a los ancianos de Grace. Igual hacemos acá. Cada año vamos a revisar sus vidas y afirmaremos su ministerio por otro año. No vamos a dejar que un hombre no sea responsable a nadie. Todos somos y seremos responsables a otros hermanos. Y no porque alguien sea bueno para hablar en público o para que enseñe, le vamos a llamar pastor. Sí, claro. Debe tener el don de la enseñanza, pero también debe cumplir todos los requisitos que tenemos en 1 Timoteo 3 y Tito. Y quiero dejar esto bien claro. Este debe ser el trabajo del pastor. Él es un ministro, él es un embajador, él es un llamado por Dios. Y como embajador, su tarea no es expresar sus puntos de vista, ni sus ideas, ni sus opiniones. Esa no es la tarea de un embajador en absoluto. La única tarea del embajador es transmitir al lugar donde ha sido enviado la posición de su gobierno. Y claro, por supuesto, tiene sus propias opiniones y puntos de vista personales, pero si comienza a expresarlos, pronto estará en problemas. Yo recuerdo una declaración que generó polémica en Colombia. Esta fue realizada por el entonces embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, 2007. Santos sugirió en una entrevista con la BBC que Colombia podría considerar una intervención militar en Venezuela. Esto para desmantelar los campamentos guerrilleros de las FARC que estaban operando en territorio venezolano. Las declaraciones de Santos fueron muy criticadas, tanto de los países de afuera como de Colombia. Generaron tensiones diplomáticas con Venezuela y el gobierno colombiano, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, intentó distanciarse de estos comentarios de Santos y aclarar que no estaban considerando una intervención militar en Venezuela. Y esto ilustra cómo las declaraciones de los embajadores pueden generar controversias y afectar las relaciones diplomáticas entre países. El embajador debe transmitir el mensaje que se le ha dado y no más. Y Pablo nos recuerda que así debe ser el ministro. Efesios 3:2 nos lo dice así. Si en verdad, dice allí, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Dice de la dispensación del evangelio que le ha sido dada. Este es un hombre bajo órdenes. Y lo que entrega es lo que en primer lugar él mismo ha recibido. No es su idea. No es su pensamiento, no es su punto de vista. Y por supuesto, hombres, por no entender esto, están causando lo que está pasando hoy en la iglesia hoy día. Hombres que se llaman a sí mismos cristianos y algunos de ellos en altos cargos en la iglesia, profesores, directores, maestros de estudios bíblicos, pastores, algunos inclusive directores de seminarios. Suben a los púlpitos cristianos y expresan sus propias opiniones, negando lo esencial del evangelio, negando la deidad de nuestro Señor, negando lo milagroso y lo sobrenatural, ridiculizando la sustitución penal de Cristo, negando la resurrección física y literal de nuestro Señor, negando su ascensión, negando la persona del Espíritu Santo, negando la regeneración. Y por eso es que las cosas están como están en las iglesias. Esto es algo que no le vamos a permitir a nuestros líderes, porque aquellos que llevan el mensaje dado es la palabra que Dios le ha dado. Son embajadores. Si no llevan ese mensaje, no son embajadores. Son todo lo contrario. Si lo que proclaman son sus propias opiniones, sus ideas, sus teorías y suposiciones, pues no deben hacer parte del ministerio en medio nuestro.
Pero el embajador es un hombre llamado por Dios para entregar el mensaje que Dios le ha dado. Y el mensaje lo tenemos aquí en este libro, no en ningún otro lugar. Y eso es lo que enfatiza el versículo 11. Entonces, ¿cómo va a ejercer ese ministerio el embajador de Cristo? Y el apóstol lo expresa de esta forma: conociendo el temor del Señor. Eso es lo que comunica, el temor de Dios. Él conoce a primera mano al Señor y comunica lo que Dios le ha confiado. ¿Y cómo lo hace? Persuadimos a los hombres. Ahí dice en el versículo. Y esta palabra persuadir es una que quiero enfatizar. Es lo que deben hacer las personas en el ministerio. No es sugerir, como dijo el pastor Steve Lawson esta semana pasada. No es aconsejar, no es proponer o recomendar, es persuadir. ¿Y qué es persuadir? Bueno, el asunto del ministerio no es simplemente complacer a la gente. Y lo digo porque es lo que hacen muchas personas en el ministerio. ¿Qué hacen? Complacer a los miembros. Recuerdo que era lo que me enseñaron cuando trabajaba en ventas. ¿Qué deben hacer los vendedores con los clientes? ¿O cómo se complacen a los clientes? Porque los clientes siempre tienen la razón. Pero eso no es cierto en el ministerio. El ministro persuade con la verdad dada y los oyentes no tienen la razón. Él debe ser el pastor que guía a la verdad. El pastor y no es el cordero o la mascota. Hay algunos hombres en el ministerio que son mascotas de sus congregaciones. Son gente agradable, son muy buenos tomando café con los hermanos, muy buenos en sus conversaciones informales, tipos afables, de buen humor, simpáticos, y solo están allí para complacer a la gente. Conozco muchos ministros, aún en la actualidad, ¿qué es lo que son? Que prácticamente no son nada más que choferes de la congregación. Si alguien está enfermo, es el hombre que se espera que vaya y lo recoja para llevarlo al hospital. Si alguien se muda, es al que llaman, al pastor, para que colabore, y así sucesivamente. Y ojo, no me malinterpreten, yo he hecho mudanzas de los hermanos. Pero el ministro, el verdadero ministro, estará ansioso por hacer todo lo que pueda para ayudar al individuo. Puede ayudar con una mudanza y estas cosas. Pero no es un hombre que está solo allí para agradar y ser afable con el mundo, con todo el mundo. Su llamado es mucho más alto que esto. Él es el embajador. Y les digo, si el ser embajador no es ser un entretenedor tampoco. No es uno que entretiene a la gente. Y quiero decir con esto, ¿qué quiero decir con esto? Es que no es uno que organiza danzas y dramas o cuenta historias entretenidas los domingos. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos lugares. El entretenimiento es lo que en muchos lugares toma el centro del domingo. Un gran grupo musical, colores, humo y todas estas cosas que vemos en los conciertos del mundial. Y lo malo es que la gente asiste y prefiere estas cosas a escuchar la predicación. Entre más instrumentos tenga la banda, mucho mejor. Más canciones, más artistas, mejor. Y esto lleva a adicionar canciones al servicio porque es lo que la gente quiere. Y entonces, ¿qué hacen? Recortar los sermones. E incluso se hacen dramatizados para imitar las escrituras y danzas y cosas así. Amigos míos, y a esto se le llama iglesia. ¡Qué triste! Les digo que eso es engañar a la gente, porque con un mundo con el que vivimos, como en el que vivimos, como en el que nos encontramos, que sustraigan la palabra y cambien por entretenimiento, al final es solo un robo. Y por supuesto, hay lugar para cantar. Nosotros nos hemos regocijado esta mañana cantando grandes himnos, canciones, pero sin duda lo esencial o lo que el mundo necesita no es entretenimiento, tiene demasiado. Necesita ser confrontado para que piense, que pare, lo exhortamos a que pare, a que se detenga y considere estas verdades que son vitales. Por lo tanto, la tarea del ministro no es entretener, y yo iría inclusive un poco más allá, que es inclusive, no es un asunto suyo limitarse a dar discursos muy interesantes, muy elocuentes, e impartir conocimiento e información a la gente. Tiene que hacerlo, por supuesto, pero no debe detenerse allí, debe llamar a la acción,
debe provocar en las personas el deseo de obedecer. El ministro no es un catedrático dando una serie de sermones intelectuales llamando a la gente a pensar. ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran enseñanza me ha dado! No basta con explicar, debe dar implicaciones, aplicaciones de las verdades y qué es lo que esas verdades significan en la vida. Eso es la predicación que necesitamos hoy en día. Porque si el ministro es un hombre que tiene un gran conocimiento de información, no solo debe entregar ese conocimiento, sino que debe llamar a la acción. El asunto del predicador no es solo decir lo que dice la palabra, sino es ponerlo por obra en su vida y dar esas aplicaciones e implicaciones para la vida. Y digo esto porque a veces algunos ministros, por mover el péndulo para el otro lado y por verse no muy aplicativos, solo explican las doctrinas y se vuelven como un comentario, dando un comentario desde el púlpito, doctrina solamente. Y la doctrina y la aplicación van de la mano. Y la aplicación debe verse inclusive en su vida misma. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no uno que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esto es lo que debe ser un ministro. Esto es lo que debe hacer esta palabra de Dios en su vida. Debe cambiarlo, debe transformarlo y es lo que debe predicar a todos. Y yo adicionaría que predicar la doctrina no es dedicarse a denunciar tampoco las herejías que nos rodean. Hay tantas herejías hoy en día que eso puede ser una tentación. Tanta apostasía y tanta negación de la verdad que puede llevar al ministro a gastarse el tiempo denunciando a los herejes. Y si no se hace nada más que denunciar a las personas pues que están equivocadas o que no están de acuerdo con la doctrina, están privando a la congregación de escuchar la verdad. Esta semana también escuché allí a uno de los predicadores que dijo algo interesante. El ministro dice, en vez de decir qué es lo malo de los otros, debe describir lo que sí es la doctrina. En vez de ponerse todas sus baterías a criticar lo que es malo, ¿qué es lo que dice de verdad la palabra de Dios? Y especialmente si está en desacuerdo en minucias. Pero permítame ir un poco más allá. Hoy en día existe el peligro de que algunos hombres piensen que la función principal de los que son cristianos en la actualidad es llegar al gobierno para denunciar la corrupción, dar ideas que aporten a las decisiones políticas y cosas por el estilo. No sé cuál es y no me preocupa cuál puede ser su punto de vista particular en estos asuntos, pero todo lo que estoy diciendo es que el asunto del predicador no es meramente denunciar lo que está mal con el gobierno y tampoco debe denunciar acerca de los pecados, tampoco del día. La permisividad o la pornografía o cosas similares, hay listas, hay algunos que lo que se dedican es tomar esas listas y hablarle a las personas. Y creo que ese tampoco debe ser el énfasis. Algunos siempre están condenando lo que la gente está haciendo y eso no es. El apóstol se esfuerza por mostrar cuál es la función del ministerio. Esta sola palabra nos da la respuesta. El ministro persuade. Persuadimos a los hombres. Estamos aquí para persuadir lo equivocado de su camino y hacerle ver la necesidad de su salvación. Y por supuesto, nadie lo ilustra mejor que el apóstol Pablo. Él argumenta con la verdad. Él argumenta su verdad al oyente y lo pone en una posición en la que o está con nosotros o está en contra de nosotros. O está con nosotros o está en contra. Hoy muchos usan las redes sociales para condenar las posiciones de algunos, para destruir el ministerio de algunas personas, pero eso no es lo que hace Pablo ni siquiera. Pablo argumenta. ¿Recuerdan cómo argumentó con Pedro? Allí lo vemos en Gálatas 2, y no quedaron de enemigos. Más tarde Pedro se refiere a él como nuestro amado hermano Pablo.
Pablo ganaba a los que lo contradecían con sus argumentos, porque solo con la condenación nadie gana a nadie, nadie va a ganar a nadie. Amigos míos, estamos aquí para persuadir a los hombres. Ese es el asunto. Esa es la palabra que él usa y la usa con bastante frecuencia en sus diversos escritos. Estamos aquí para tratar de ganar a la gente a la verdad. El verdadero hombre de Dios, el verdadero ministro, no se preocupa por la gente. Está ansioso por llevarlos al conocimiento de la verdad, ansioso de que sean liberados de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Recordemos entonces esa palabra, persuadir, porque denunciar o condenar era lo que hacían los fariseos. Eran hombres que se levantaban las faldas y se mantenían bien alejados, en lo posible, más alejados que lo que pudieran de los publicanos y los pecadores. Pero nuestro Señor es diferente. Los publicanos y los pecadores se acercaban a Él. ¿Por qué? Bueno, porque no se limitó a denunciarlos como hicieron los fariseos. Él tenía compasión. Ese es el secreto. Eso es lo que está incluido en esta palabra persuadir. Debemos estar ansiosos y preocupados por el estado del mundo y el estado de las personas que lo habitan. Pero permítame continuar. ¿Cómo persuadió Pablo a la gente? ¿Cómo realizaba este ministerio? ¿Y cómo nosotros vamos a persuadir a otros hombres? Y la respuesta está en el libro de los Hechos a los Apóstoles. La respuesta está en las epístolas. Ellos razonaban desde las Escrituras. Esa es la manera. Ahora bien, Pablo era un hombre muy sabio, un hombre muy instruido y un gran predicador y maestro. Y no trataba a todas las personas de la misma forma. En Hechos 17, cuando fue a Tesalónica, entró en la sinagoga de los judíos y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia que era necesaria que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es Cristo. Él es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Ese es el método, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia. Pablo estaba preocupado por mostrarles la falacia en la que ellos se encontraban, porque él mismo había sido fariseo, había estado antes en ese lugar antes de su conversión. Así que lo que él hace con ellos es razonar a partir de las Escrituras, explicando y presentando evidencia, dejándolo claro para ellos y haciéndolo con un buen espíritu, por supuesto. Él no iba con todas las baterías con ellos. Ese fue el método que él adoptó y esto es muy necesario en la actualidad. Toda la tragedia de la posición cristiana en este país y en todo el mundo es esta, como he dicho antes. Hay personas que se consideran cristianas y que se imaginan que son cristianas y que dicen que hablan como cristianas, pero que niegan los elementos mismos de la salvación cristiana. Ahora, nuestro deber es mostrar la falacia y razonar a partir de las Escrituras, explicando. ¿Qué es explicar? Es no simplemente dar unas declaraciones generales y condenatorias, sino dar todos los detalles de lo que dice el texto, todos los detalles que él pueda encontrar en el texto. Y luego presentando evidencia, es mostrar otros textos, es ayudarle al oyente a que entienda lo que él está explicando. Ese es nuestro asunto. Hacerlo de esa manera. Y gracias a Dios le damos por estos nuevos ministros de esta iglesia, que son hombres calificados y eficientes en este sentido, que tienen la capacidad, que tienen el entendimiento. Verá, el asunto del predicador no es solo decirles que vengan a Jesús, no solamente decirles que vengan, sino que debe mostrarles por qué deben venir a Él. Y esto implica razonamiento. Muy bien. Y alguno en este momento se preguntará: ¿y eso todo qué tiene que ver conmigo? Usted está hablando a los ministros y ya, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, tiene más que ver con usted que de lo que usted mismo cree. Usted debe estar también capacitado a dar razón de la esperanza que hay en usted. Todos los miembros, todos los cristianos necesitan esta instrucción. Yo le pregunto, ¿quiere saber por qué esta iglesia es una iglesia independiente sin denominación? ¿Quiere saber por qué?
porque nosotros seguimos lo que dicen las Escrituras y no simplemente lo que dice un documento acerca de lo que dice la Escritura. Y no me tome a mal, nosotros mismos tenemos un documento que dice qué es lo que creemos para que sepan cuál es nuestra doctrina en esta iglesia. Pero si hubiera algo allí que no es bíblico, pues lo cambiamos. Porque lo que seguimos son las Escrituras. Y es el deber de los miembros de esta iglesia saber estas cosas. Por tanto, los predicadores como los congregantes tienen que tener este entendimiento para poder razonar en cierto sentido con aquellos que están afuera, con los incrédulos. Y eso es lo que hizo Pablo precisamente en Atenas. Discutía en la sinagoga con los judíos, con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Ese día cuando estaba allí fue interrumpido, ¿se acuerdan? Parece ser un predicador, decían, de divinidades extrañas, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Él en ese momento estaba razonando con esas personas, presentando un caso. Y lo que estoy aquí yo para sugerirles esta mañana es que el predicador del evangelio es una persona que tiene una oportunidad única. Nuestro mundo, nuestro país está en terribles problemas: corrupción, mentira, divisiones, maldad, perversidad, y parece que todo va de mal en peor. Pero por eso cada uno, usted y yo, todos debemos ser capaces de mostrar cuál es la esperanza que hay en nosotros. Y podemos hacerlo de una manera razonada e inteligente. Esa es parte de su tarea. Para ello, persuade por medio de su mente, de su lógica, de su razón y de su entendimiento. Pero no debe detenerse en eso. Esta persuasión es algo aún más grande y más profundo que el intelecto mismo. Comienza con el intelecto, pero no se detiene con el intelecto. Noten el término que el apóstol usó hacia el final del capítulo. Dice allí, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Rogar es más fuerte que aún la persuasión. Sí, se lo suplicamos. En otras palabras, el corazón está involucrado, las emociones están involucradas. El apóstol no era un predicador seco como el polvo. No era uno de esos predicadores aburridos y monótonos. No era uno de esos tan aburridos que es difícil mantenerse despierto mientras ellos están predicando. Él era un predicador apasionado y no solamente hablaba con autoridad. ¿Lo recuerdan? Cuando él estaba despidiendo a los ancianos en Éfeso, allí dice que él servía al Señor con toda humildad y con lágrimas. Este intelecto gigante, este coloso de la lógica, predicó con lágrimas, les suplicó, estaba tratando de persuadirlos, se conmovió por las personas. No era simplemente un proveedor de una opinión teórica o académica, no era como los filósofos griegos o como los falsos apóstoles, era él mismo, todo su ser involucrado en la predicación. Aquí estaba él luchando, haciendo todo lo que podía y llorando mientras lo hacía. ¿A fin de qué? De persuadir a la gente y de ganarlos para Cristo. Pero por supuesto, mientras hacía todo eso, era consciente que aunque pudiera razonar y demostrar su caso, y aunque pudiera llorar y suplicar y persuadir y hacer todo lo que pudiera, su confianza al final no estaba en eso. Su confianza al final estaba en la demostración del Espíritu Santo y su poder. Y amigos míos, aquí no hay contradicción. El apóstol usó estos grandes dones que Dios le había dado y sin embargo, mientras los usaba, confiaba en la demostración del Espíritu Santo y de su poder. Y entonces, ¿por qué trató el apóstol de persuadir a los hombres? ¿Por qué estaba tan preocupado por esto? ¿Por qué se entregó a esta tarea sin descanso? Más adelante en la misma carta de 2 Corintios se encuentra el relato de su viaje misionero y sus sufrimientos. ¿Y por qué sigue él adelante? Y él mismo nos da la respuesta. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también sean manifiestos en vuestras conciencias. Él es responsable en última instancia a Dios, no es a la iglesia.
o a las iglesias, sino al Dios que lo había llamado. Pero a Dios somos manifiestos. Él es el que lo había tomado en el camino a Damasco y que le había dado su comisión, enviándolo al pueblo y a los gentiles y diciéndoles que él tenía que predicar, conociendo el temor del Señor. ¿Y qué significa esto? Bueno, no significa un miedo o un temor cobarde. Significa que él es consciente de la santidad del Señor y de la grandeza de su poder. Nada es más serio que ser un predicador del Evangelio. Nada es más serio que ser ministro de Cristo. Estaba preocupado por exactamente eso. Tiene que dar cuenta al final de todo lo que ha hecho. Él tiene que dar cuentas a Jesús. Y esto es lo que guió todo su ministerio. No lo que la gente pudiera pensar de él. Pueden alabarlo o criticarlo. Eso no es lo que importa. En cuanto a mí, dice él, en 1 Corintios 4:4, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque el que juzga es Dios. El que juzga es el Señor. Ahí está. Él tiene a alguien al que le responde. Los hombres pueden aplaudir o pueden denunciar, no importa. En última instancia, ese es el lugar donde él va a tener que ir a comparecer ante un juicio, ante el trono de Cristo. ¿Sí notan? Hay un sentido en el que el predicador tiene que ir más allá de su congregación. Ahí está, tiene una responsabilidad principal, porque él tiene que dar al final una versión de lo que hizo. Porque todos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros. Y si el cristiano no siente el peligro de un juicio, no ha entendido. Pero obviamente hay también un juicio de recompensas. Nuestro Señor enseñó muy bien lo mismo en Lucas 12, así que el apóstol se rige por esto. Estas personas también tienen que comparecer ante el trono de Cristo, pero no se detiene ahí. Miren esta otra frase maravillosa que él usa en el versículo 14 de allí mismo. No es solo el temor del Señor, pues es el amor de Cristo nos apremia. Pues el amor de Cristo nos apremia, dice allí. Esto es, y estoy seguro de que esto fue muy importante para él, el amor de Cristo por él. ¿Dónde habría estado si no fuera por el amor de Cristo? Él habría sido un perseguidor, había sido un perseguidor, un blasfemo, una persona injuriosa que odiaba a Cristo, y sin embargo es el ministro del Evangelio, y lo hace porque obtuvo misericordia. El Hijo de Dios que le amó y se entregó a sí mismo por él, por usted y por mí. Este amor lo hizo, y lo hizo tratar de persuadir a la gente y ganar a la gente, lo impulsó a hacer eso. Y esa palabra apremia es algo que no se puede dejar de hacer. Es como una necesidad. Le apremia, es como un peso que tenía encima. Esa necesidad muestra una presión que él tenía de hacerlo. El apremio del amor de Cristo hace imposible que no lo haga. Yo conozco de ese amor. El amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vio a los hombres y las mujeres en su camino a la perdición, en la miseria eterna, y sintió la misma compasión que el Señor había sentido. Sintió la compasión que llevó a Jesucristo de la gloria a este mundo de pecado y vergüenza, que lo hizo soportar el rechazo de pecadores. Y Pablo conocía algo de este mismo amor. Entonces yo le pregunto, ¿lo conoce usted? Esta debería ser la gran fuerza motivadora, particularmente en la vida de todo ministro. Esto no es una tarea, esto es un deber por la gente y amor por las almas de los hombres, a pesar de su violencia, a pesar de su maldad, a pesar de sus críticas, a pesar de su pornografía, a pesar de todo lo que oímos hablar. El amor de Cristo nos apremia. ¿Y qué más? Bueno, él trató de persuadir a los hombres porque sabía acerca de las bendiciones que el Evangelio puede darles y traerles. ¿Sabe usted que es un privilegio? ¿Es el privilegio de un ministro decirle a la gente las buenas nuevas? Y yo puedo decir en este momento, si está aquí y ha dudado de su salvación,
o si ni siquiera ha pensado en ello lo suficiente, puedo decirle que Jesucristo salva. Esas son las buenas nuevas. Lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Felipe y lo que Pablo está diciendo aquí es eso. Decirles que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo e no imputándoles sus ofensas, ni sus pecados. Y todas sus ofensas y sus pecados y los míos serían imputados a la cuenta de Él. Si no fuera así, ¿saben lo que nos sucedería? No solamente continuaríamos en este estado de muerte espiritual, sino que pasaríamos a la eternidad con remordimiento sin fin, interminable, sin ningún descanso, sufrimiento constantemente. Pero aquí está el mensaje que Dios da, que Él imputa, Él pone a la cuenta de Cristo sus pecados y los míos. Puede decirle a la gente que sea lo que sea que hayan hecho, que sus pecados pueden ser perdonados, que todo ha sido borrado. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Dios ha hecho su Hijo para ser pecado por nosotros. Otra vez le pregunto, ¿lo conoce? Él ha puesto sus pecados sobre Él y lo ha castigado en Él en lugar suyo. Y no solo eso, Él ha puesto la justicia sobre ustedes para que sean reconciliados con Dios, para obtener el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. No hay nada más grande que esto, mis hermanos y mis amigos. No hay nada más grande. Todos vamos a tener que morir y todos vamos a tener que estar delante de este juicio. ¿Qué puede hacer con respecto a sus pecados? Estando enfrente ya no puede hacer nada. Pero aquí está el mensaje que se nos ha sido confiado, y esto es lo que hizo Pablo, que trata de persuadir a todos acerca de esto, que sus pecados pueden ser borrados del cuaderno para siempre, que pueden ser echados al mar del olvido de Dios. Luego, la reconciliación con Dios y todo lo que eso trae. Paz con Dios, acceso a la presencia de Dios por medio de la oración, porque no hay acceso de ninguna otra manera. ¿Y qué más? Bueno, él les recuerda aquí en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Podemos decirle a la gente más desesperada del mundo en esta mañana que si cree en este mensaje, si ven su pecado, su estado más perdido, si se ven a sí mismos desesperados en el juicio delante de Dios, que crean, y que si creen, este mensaje es para ellos, que Cristo les salvó y que pueden nacer de nuevo. Son una nueva creación, son una nueva criatura. Pueden tener un nuevo comienzo, tendrán una nueva naturaleza dentro de ellos. Serán colocados en una posición en la que, aunque pierdan su trabajo y todo su dinero, pierdan todas sus perspectivas, y aunque el infierno se desate sobre la faz de la tierra, sobre ellos, porque son hijos de Dios, nada puede separarlos del amor de Cristo que está en Cristo Jesús. El amor de Dios que está en Cristo, nuestro Señor. Las bendiciones de la nueva vida, la nueva naturaleza, el nuevo hombre en este viejo mundo pecaminoso. Y van a ser partícipes de la naturaleza divina. Y esto es posible. Y no importa que sea el primero de los pecadores. Hay personas que dicen, mis pecados, esos sí no pueden ser perdonados. Bueno, esta semana también escuché de 10 de los más despiadados nazis de la época de la Segunda Guerra Mundial, que estos 10, después de pasar el juicio de Nuremberg, creyeron. Un hombre pasó tiempo con ellos y les dio el evangelio, y eso es maravilloso. Pensaría uno que estos hombres nunca iban a creer después de haber sido hombres tan despiadados, pero hay un poder, y es el poder de salvación que ofrece el evangelio. Pablo no se avergüenza del evangelio de Cristo. Se lo dice a los romanos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No lo es la educación del hombre. La educación del hombre no lo puede cambiar. La cultura no lo cambia, la sociología no lo cambia, la filosofía no lo cambia, nada puede. Pero el poder de Dios puede cambiar a los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el creador y puede recrearlos de nuevo y convertirlos en nuevos seres. Y lo hace inclusive en este mundo oscuro, difícil y pecaminoso.
Es por eso que el apóstol persuadió a estos hombres y va a persuadirlos a ustedes. ¿Por qué? Porque Él es un embajador de Cristo. Y nuestros ministros, los que estamos ordenando hoy, están movidos e impulsados por los mismos motivos. Eso es lo que gobierna sus vidas. Es lo mismo que gobernaba al apóstol Pablo. Le pedimos a Dios que les bendiga abundantemente y que les conceda esa demostración del Espíritu y de poder, para que este ministerio no solamente sea en esta iglesia, sino en Bogotá y, por qué no, en todo el país o inclusive en otros países. Vamos a orar por ellos. ¿Quieren, por favor, Steven y Javier, pasar adelante?